Bien, entonces vamos a seguir con esto del inglés. Como les había reiterado antes, no podemos empezar con el abecedario, aprender las letras porque solo tenemos un mes. Y además que el objetivo de esta asignatura no es salir expertos en el idioma, ¿no? Sino que nos facilite, nos ayude de alguna forma en el proceso que vamos a tener durante el transcurso de toda la carrera, a entender, a comprender, a de alguna forma entender los mensajes de error que nos va a salir en los programas, ¿verdad? A corregir algunos errores que vamos a tener seguramente en las líneas a la hora de codificar y a comprender algunos lenguajes de programación, porque todas las palabras vienen en inglés. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los prefijos, ya que esto también es una parte muy importante en el inglés. Lo que va a hacer de alguna manera es que cuando nosotros estemos traduciendo, por decir un mensaje de error, ¿verdad? Y sepamos el significado de una palabra, generalmente de la parte principal. Entonces, si se añade a esa palabra un prefijo o un sufijo, el prefijo va antes de la palabra y el sufijo después, entonces automáticamente cambia el significado de la palabra, ¿no? Cambia el significado, se convierte de alguna manera en otra palabra que tiene otro significado. Entonces, vamos a hablar de ello. Como les decía, el prefijo de alguna manera se antepone a una palabra, ¿no? Se coloca antes de una palabra. Y esto va a hacer que derive otra palabra o que se genere otra palabra, pero con distinto significado. Es igual que en nuestro idioma el castellano, ¿no? Que tenemos igual prefijos y sufijos que si lo añadimos, entonces expresa o denota otro significado. Aquí tenemos dos palabras en inglés, por ejemplo, wife, que es esposa. Si le añadimos la ex, va a generar esta otra palabra que sería ex esposa, ¿no? Possible, añadiendo como prefijo esta palabra que es in, va a ser imposible. Entonces, en las palabras principales, que eso se llama generalmente esto que es la raíz también que vamos a encontrar, que es el root. Si esa raíz, si esa palabra principal, ya sea un verbo, un sustantivo, un adjetivo, dependiendo, lo añadimos un prefijo, ¿verdad? O un sufijo, entonces va a tener van a ser otra palabra con distintos significados. Y vamos a ir viendo algunas de ellas. Por ejemplo, si nosotros anteponemos a una palabra esto, mis, lo que nos va a indicar de alguna manera es hacer mal esa acción, ¿no? De ese verbo que se está, al cual se está anteponiendo. Por ejemplo, aquí tenemos user, use, save, inform, read y take, ¿verdad? Si a estas palabras traducido sería usar, guardar, informar, leer, llevar. Nosotros anteponemos este prefijo que es misuse, por ejemplo, significaría mal uso. Missave, mal guardado. Misinform, mal informar. Misread, leer mal. ¿No? No, aquí, por ejemplo, sería leer mal o mal leer también, ¿no? Mistake sería mal llevar. Estos solamente son algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos por mencionar. Después tenemos el prefijo an, que de alguna manera nos va a indicar que es lo contrario, ¿no? Si yo tengo las palabras de look, por ejemplo, que es bloquear, happy, que es feliz, helpful, que es útil, no, conocido, necessary, necesario, anteponiendo este prefijo a estas palabras, por ejemplo, unlock sería desbloquear, ¿no? Lo contrario de bloquear, desbloquear. Unhappy, si happy es feliz, entonces lo contrario va a ser infeliz. Helpful, por ejemplo, útil que habíamos dicho, si yo lo antepongo a esta palabra
Am, unhelpful, va a ser inútil. Unknown, desconocido. Unnecessary, innecesario. ¿Sí? Otro prefijo que es comúnmente usado es la palabra over. Esto de alguna manera nos va a indicar que está sobre o que es de más. Que es de más. Entonces, por ejemplo, tenemos las palabras shave, que es cargar, heat, calentar, do, hacer, file, llenar, work, aquí sería trabajo, ¿no? Aquí esto no es necesario, aquí es trabajar. Ahora sí. Work es trabajar. Si anteponemos este prefijo que es over, entonces overshell sería sobrecargar. Overheat, sobrecalentar. Overdo, hacer de más. ¿Sí? Overfill, sobrellenar, y overwork sería trabajar de más, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros veamos una palabra y delante de esta esté este prefijo de over, entonces tenemos que traducir esa palabra eh, aplicando esto, ¿no? Sobre o que puede ser de más. Otro prefijo es el prefijo re, que de alguna manera nos va a indicar volver a realizar esa acción, ¿no? O repetir, ¿no? Volver a realizar la acción o repetir. Por ejemplo, si tenemos Twitter, que significa Twitter, type, escribir, view, visualizar, send, llenar. Aquí otra vez, a ver, aquí hay un error. Send es enviar. Y make es hacer. Entonces, anteponiendo este prefijo del re, sería retuitear, retweet, que va a ser retuitear, retype, reescribir, review, revisualizar, resend, reenviar, remake sería rehacer, ¿no? Rehacer. Igual que en los anteriores. Si en alguna frase, alguna oración hubiera esta palabra que empiece con este prefijo, entonces quiere decir repetir o realizar, volver a realizar esa acción. Otro prefijo en el inglés es el prefijo il, que de alguna manera nos indica lo contrario. Por ejemplo, si tenemos la palabra logical, que es lógico, legible, que es legible, legal, lícito, que es lícito, anteponiendo este prefijo a esas palabras, entonces sería illogical, que es ilógico, illegible, ilegible, ilegal, que va a sonar casi igual, ¿no? Ilegal, ilícito y que significaría ilícito. También la palabra in, de alguna manera, nos indica lo contrario. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, effective, que es el efectivo, poniendo o anteponiendo la palabra in, sería ineffective, que sería inefectivo. Eficiente, efficient, anteponiendo este prefijo in, sería inefficient, que significaría ineficiente. Formal, sería formal, anteponiendo el prefijo in, informal, que sería informal. Competent, que sería competente. Incompetent va a ser incompetente. Credible, que es creíble, anteponiendo el incredible, que sería increíble.
también vamos a encontrar seguramente prefijos como el dis. Tanto el in, el il, el dis también implica de alguna manera lo contrario. Aquí, por ejemplo, count sería contar. Si anteponemos a esta palabra el prefijo dis, sería discount, que sería descontar. Connect, que es conectar. Disconnect sería desconectar. Cover, descubrir. Discover sería descubrir. Like es gustar. Dislike sería disgustar. Honest, traducir deshonesto, y dishonest sería deshonesto, ¿no? Entonces, esos prefijos, cuando encontremos en alguna frase, algún párrafo, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que de alguna manera indica lo contrario. Otro prefijo es under. Esto de alguna manera nos hace referencia que es sub o que es debajo, ¿no? O bajo de. Entonces, aquí en estos ejemplos nos va a ayudar a comprender, por ejemplo, que si tenemos la palabra value, valor, under value sería subvalor. La palabra line, que significa línea, underline, en este caso sería subrayar, ¿no? Subrayar. Developer, desarrollo, y underdeveloped sería subdesarrollo. Age, que es edad, underage sería menor de edad. Weight significa peso y underweight va a significar bajo de peso, ¿no? Bajo de peso. Entonces, cada vez que encontremos el prefijo under, nosotros tenemos que hacer referencia que va a cambiar el significado implicando su o bajo de o debajo. Estas de aquí, de alguna manera, son las que más vamos a encontrar en el idioma inglés, ¿no? Después hay otras también, como por ejemplo aquí habíamos visto estas de acá, ex, esto de alguna manera está relacionado con el español también, que significa lo mismo. Después vamos a encontrar algunas veces con in. No son las únicas. Por ejemplo, vamos a encontrar con prefijos con de también, que de alguna manera también denota negación. Por ejemplo, si tengo la palabra form, que es formulario, entonces default, ¿no? Activate, por ejemplo, disactivate, ¿no? Entonces, desactivado. Otro, otro prefijo sería el sub, que significa debajo, ¿no? Que significa debajo, que va a implicar que se traduzca como si fuese esté debajo, ¿no? Entonces, white, subway, ¿no? Por ejemplo, Barry sería submarino, ¿no? Submarino. Entonces, eso implica debajo. Y obviamente, ¿cuál es la importancia de aprender los prefijos y los sufijos? Ya que cuando estemos nosotros interpretando o queriendo ver qué significa una frase del inglés al español o traducir, entonces cuando encontremos cualquiera de estos prefijos, de estos prefijos en una palabra, entonces tenemos que asociarlo inmediatamente para hacer la traducción de manera correcta, ¿no? O al menos que podamos entender qué es lo que estamos queriendo indicar en esa frase a la hora de traducir o en el mensaje cuando nos bote un error, alguna aplicación o cuando estemos codificando. Por ejemplo, aquí, en esta oración, donde, en cuál de estas palabras estuviera el prefijo. A ver, en la primera oración, ¿quién me ayuda? En esta que dice, Ana desconecta la computadora, ¿dónde estuviera el prefijo? ¿En cuál de esas cuatro palabras? En desconecta, Aquí, ¿verdad? El prefijo sería dis, ¿verdad? Entonces aquí el prefijo es desconecta. En la segunda, ¿en cuál de las tres palabras hay un prefijo?
Overload. Overload, ¿no? Aquí sobre, over habíamos indicado que es sobre, ¿no? Si esto significa load por cargar, entonces aquí estamos haciendo sobrecarga, ¿no? Y aquí justamente está traducido sobrecarga de la fuente de alimentación, ¿no? Sobrecarga de la fuente de alimentación. La idea es de poder aprender la mayor cantidad de palabras posibles que están relacionadas con la programación y todos los tips que estamos aprendiendo de alguna manera aplicarlo, ¿no? Y estar constantemente de alguna forma viendo, traduciendo, porque no hay otra manera, ¿no? Si bien el castellano a nosotros nos ha costado y actualmente a la edad que tenemos a veces seguimos cometiendo errores, entonces no vamos a aprender en un mes todas las reglas, por ejemplo, del inglés, porque son muchas, y igual que en el castellano, las reglas no son específicas, ¿no? Algunas veces no se aplican al pie de la letra, entonces siempre tienen algunas excepciones, pero todo ello vamos a ir aprendiendo justamente haciendo las prácticas, ¿no? Leyendo, les decía, quizá instalando sus programas en inglés, ¿no? Cuando ya estemos programando nos van a salir los mensajes en inglés, ahí es necesario poder aprender. Los códigos para poder entenderlo, las palabras reservadas también son en inglés. Si sabemos el significado de cada palabra, entonces nos va a resultar mucho más fácil poder codificar, ¿no? Poder codificar. Ingeniero, Bien, arranquemos entonces. Bien, a lo contrario de los prefijos, entonces los sufijos son igual un conjunto de letras, unas palabras que se colocan al final de cada palabra. Y al añadir estos sufijos, entonces ya automáticamente igual nos va a cambiar el significado, ¿no? Nos va a cambiar el significado de la palabra. Y esto tiene en el inglés también una función gramatical, porque algunas veces se suele colocar el sufijo, puede ser un sustantivo, de un adjetivo, puede ser de un verbo también. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos la palabra present, la palabra short. Y si yo añado a present, por ejemplo, este sufijo, entonces va a quedar como presentación, ¿no? Short. Presentation sería en inglés. Short, si lo añado este sufijo, entonces quedaría shorten, que quiere decir acortar. Por tanto, present es un verbo. Y añadiendo este sufijo, entonces hemos visto que automáticamente cambia. Se vuelve de verbo a sustantivo y que implica que traducido va a ser presentación. En cambio, short, que es corto, ¿no? Es un adjetivo, pero al añadir el sufijo en este caso, se convierte en un verbo que es acortar, ¿sí? Igual que en los prefijos, no hay una regla exacta en el idioma inglés que nos diga eso. Va a depender también de la palabra, qué frase se encuentre, si estamos utilizando con el verbo to be. O sea, va a depender de, del conjunto de palabras a la cual esté asociado, ¿no? Pero empecemos con este sufijo, el sufijo nes. De alguna manera eso lo que va a hacer es convertir a un sustantivo abstracto que generalmente va a terminar con estas tres letras, con that. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, drag, que es oscuro, good, bueno, happy, feliz, lonely, solo, y blind, ciego. Si nosotros añadimos este sufijo a estas palabras, por ejemplo aquí darkness, va a significar oscuridad. Goodness sería bondad. Happiness, felicidad. Loneliness, soledad. Y blindness, ceguera, ¿no? Entonces, como hemos podido ver, casi todas las palabras, traduciendo, se ha aumentado esta, ¿no? That. Bondad, oscuridad, felicidad, soledad, etc. El sufijo able
nos va a indicar poder hacer, capaz de, por ejemplo, la palabra eat, que es comer. Si nosotros añadimos el able a esta palabra, entonces se va a convertir en comestible. Con esta también, con este sufijo también podríamos ver que va a terminar siempre en BL, ¿no? BL. Move, que es mover. Si añadimos este sufijo, se va a convertir en movible. Accept, aceptar. En acceptable, aceptable. Drink, que es beber. Drink, bebible. Adapt, adaptar. Y adaptable va a ser adaptable. Otro sufijo que vamos a encontrar en el inglés es el sufijo less, que a las palabras igual lo va a modificar. Generalmente va a significar sin algo, o que no tiene, ¿no? Que no tiene. Por ejemplo, si tenemos la palabra en, que es final, al añadir este sufijo, endless, va a significar sin final. Power, poder. Powerless sería indefenso o sin poder. Color, colorless, incoloro o sin color. Brain, el cerebro. Brainless sería sin cerebro, ¿no? White, cable, y wireless sería inalámbrico, ¿no? O sin cable también. Esto va a hacer referencia a que está lleno, ¿no? Que está lleno. Entonces, igual tenemos estas palabras, por ejemplo, power, que es poder. Powerful sería poderoso. Con esta, generalmente, no todas las veces, generalmente va a terminar en esta, ¿no? La palabra O-S-O. Success, por ejemplo, es éxito. Successful sería exitoso. Use, usar. Useful, útil. Help, ayuda. Si añadimos la palabra o el sufijo full, sería helpful, de mucha ayuda, ¿no? Color, que es color. Colorful sería colorido. Aquí tenemos otro sufijo que es el li. Cuando utilicemos este sufijo, generalmente todas las palabras se van a transformar y van a tener la terminación mente, van a tener esa terminación. Easy, por ejemplo, significa fácil. Easily sería fácilmente. Slow, lento. Slowly, lentamente. Possible, posible. eh, Possible, posiblemente. Free, es libre. Freely, libremente. True, traducido sería verdadero. Y truly sería verdaderamente, ¿no? Podemos ver aquí que todas las palabras automáticamente se han añadido esta terminación, ¿no? La palabra mente. También tenemos el sufijo "y", que de alguna manera hace referencia a que existe mucho de. Por ejemplo, sun, el sol. Sunny sería soleado. Wind, viento. Windy sería con mucho viento. Storm, tormenta. Stormy, tormentoso. Milk, leche. Y milky, lechoso. Rock, sabemos que significa roca. Rocky sería rocoso. En la mayoría, en algunas palabras, esto, cuando utilizamos este sufijo, también termina, generalmente va a terminar en OSO. Aquí tenemos el sufijo chip. Con este sufijo también se crea generalmente un sustantivo abstracto. Por ejemplo, member es miembro. Membership sería membresía. Friend, amigo. Friendship, amistad. Champion, campeón. Championship, campeonato. King, rey.
kingship, reinado. Leader, añadiendo la palabra ship sería leadership, liderazgo significaría. También vamos a encontrar algunas veces el sufijo th. Esto generalmente solo se va a dar en los números, cuando tengamos que aplicar un orden generalmente, ¿no? No en los números cardinales, sino en los números ordinales. Por ejemplo, 4 es 4, 6, 6, ¿verdad? Estos serían los números cardinales, pero cuando queramos representar primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, generalmente se va a añadir estas dos letras, ¿no? La th. Sería fourth, que cuarto significaría, aquí sería sexto, décimo, sexagésimo y sexagésimo octavo, ¿no? Entonces, esta th generalmente es para indicar los números en ordinal. Otro sufijo que vamos a encontrar en inglés es la terminación ed. Este sufijo ed, de alguna manera, hace que igual las palabras en las cuales esté incluida siempre va a terminar en las letras de O, ¿no? Por ejemplo, aquí confuse es confuso, confused sería confundido. Tired, cansar, tired, cansado. Bored, que es aburrir. Aquí bored, aburrido. Shock sería conmocionar, shocked sería conmocionado. Depressed, deprimido, y depressed sería deprimido. Entonces, vieron aquí todas las palabras están terminando en de, ¿no? Entonces, igual que en los prefijos, no hay una regla exacta en la cual se pueda aplicar. Todo va a depender, habíamos dicho, de la palabra, si cómo esté formada en la frase, y de acuerdo a ello se va a ir traducir. Algunas veces estos sufijos también se aplican a verbos, se aplican a adjetivos, a sustantivos, de tal manera que lo va a cambiar automáticamente el significado de la palabra.